Buenas noches a quien no había saludado. Qué gusto tenerlo aquí en casa. De favor, acompáñenme en su Biblia. Vamos a iniciar esta conferencia en el Salmo 27. Ahí vamos a leer los versículos 7, 9, 11 y 13. Repito, Salmo 27. Vamos a leer los versículos 7, 9, 11 y 13. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Si tiene esta misma versión, leamos juntos si está de acuerdo. Dice el Salmo 27, 7, dice: escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y responde. Verso 8, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Verso 9, no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Versículo 11, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Versículo 13, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Oremos. Señor, venimos ante ti reconociendo tu divinidad, o que tú eres Dios, Señor. Y como Dios, tú eres el que todo lo sabe y todo lo puede. Así es que te suplicamos, por favor, una vez más, que nos des gracia delante de ti, porque lo necesitamos para entender, discernir y vivir lo que en esta reunión nos vas a enseñar. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a mover tantito este bafle porque me está molestando. Ok, ahora sí. De favor atienda. Bueno, estoy en la serie Consejos. El nombre de esta conferencia lo he titulado En la presencia de Dios. Repito, estoy en la serie Consejos. Y esta conferencia lleva por nombre En la presencia de Dios. Permítame decirle una gran verdad antes de iniciar con la enseñanza. No hay fruto cristiano sin una búsqueda humillada y con fe de manera continua a Dios. Lo vuelvo a decir, no hay fruto cristiano sin una búsqueda humillada y con fe de manera continua a Dios. ¿A qué me refiero que no hay fruto cristiano? No hay nacimientos nuevos. No hay santificación, no hay cualificación para un esposo, una esposa, un papá, una mamá, un hijo, una hija, un servidor o servidora de Dios. No hay todo esto, sino hay antes una búsqueda humillada y con fe de manera continua en Dios. Yo quiero decirle, desde el que es regenerado, de la edad que sea un hombre o una mujer, hasta todos los compromisos o responsabilidades o deberes que tenemos los seres humanos, cristianos, cristianas, si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no comparecemos ante Dios de manera constante, no hay fruto. Les recuerdo, los frutos son los actos, los frutos son las acciones que nos dicen a usted y a mí que somos hijos e hijas de Dios. Esta verdad que le dije ahorita, se lo voy a demostrar con las escrituras. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 43 versículo 1. Solo voy a mostrar dos textos, uno en el Antiguo, otro en el Nuevo Testamento, donde contundentemente nos dice a usted y a mí y a todo hijo o hija de Dios que nos ve por las plataformas, escucha por las plataformas, que necesitamos comparecer ante Dios prácticamente de manera continua. Isaías 43:1, leo la versión Nueva Biblia de las Américas, dice: mas ahora así dice el Señor. Ahí sígame de favor con atención. Dice: tu creador, oh Jacob. Y después dice: el que te formó. Formó aquí es moldear o crear. Le dice: oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Yo le pregunto, de acuerdo al tema, de acuerdo al nombre de la conferencia, ¿cómo es que Abraham nació de nuevo? ¿Cómo es que Abraham se apartó de sus pecados? Porque él era idólatra. Y si no,
investigue desde Génesis 11. Y era idólatra por su papá, porque él hacía ídolos. ¿Cómo es que Moisés, Josué, Jacob fueron transformados? Así nada más, alguien les dijo, esta es la ley, estos son el Pentateuco, y pasa un tiempo ahí en Génesis, en Deuteronomio, en Levítico, y así fue como Moisés, Josué, etcétera, etcétera, en ellos brotó todo esto. Solo por darle algunos, que es muy importante, citas bíblicas, si lo quiere anotar, no lo voy a leer. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versos 7, 8, Génesis capítulo 12, versos 7, 8, ahí dice que Abraham llegó a Siquem y edificó un altar. Y en el versículo 8 dice que cuando llegó a Betel, también edificó un altar y allí invocaba a Jehová. ¿Qué era un altar en el tiempo de Abraham? Digo, porque algunos quizás venga a su mente lo que construyen las religiones de hoy. No, un altar en el tiempo de Abraham podía ser desde un monte pequeño, es decir, elevado pues, pero natural, no sé cómo decirle, un montículo, para darme a entender, una pequeña montañita de manera natural, o si no, hacían lo siguiente: construían con piedra algo elevado, y ahí celebraban sus ritos religiosos. ¿Celebraban qué? Sus ritos religiosos. A veces presentaban ofrendas, diversas ofrendas. Bueno, eso era el altar. Y dice que ese altar que construyó Abraham, tanto en Siquem como en Bet-El, dice que ahí invocaba al Señor. Esa palabra invocar, de un vocablo hebreo, quiere decir intimar o tener comunión con Dios. Eso quiere decir invocar, intimar o tener comunión con Dios. Pero también esta palabra invocar del vocablo hebreo quiere decir aclamar o exaltar o alabar. ¿Cómo es que Abraham pudo nacer de Dios? ¿Cómo es que Abraham se pudo separar de los ídolos que hacía con su papá? Y vaya a saber qué más pecados practicaba Abraham. ¿Cómo es que lo pudo hacer? En la presencia de Dios. Todo ser humano que nace de Dios, todo ser humano que se aparta de todo lo que no le conviene a él, para empezar, no le conviene a él o a ella, ¿cómo es? En la presencia de Dios. Yo le aseguro que si usted es cristiano o cristiana, usted tuvo un tiempo con Dios antes de su nacimiento nuevo. Algo pasó en usted, o una actividad, hizo usted para que naciera de nuevo. Pero dije que le daba dos textos. Leí el del Antiguo Testamento, voy a leer el del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10, un texto muy conocido, pero que nos ayuda en esta conferencia. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Y en esta versión Dios habla hoy dice Efesios 2:10, pues es Dios quien nos ha hecho. Esa palabra hecho quiere decir alcanzado la madurez. Y Él nos ha creado. La palabra creado quiere decir producir de la nada, en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Pregunto, ¿cómo nació de nuevo el apóstol Pedro? ¿Cómo nació de nuevo el apóstol Juan, el apóstol Pablo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Solo leyeron porque ellos ya tenían el Antiguo Testamento? ¿Solo fue así? ¿Solo fue con un conocimiento intelectual a través de la ley? No. Vaya ahí conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Aquí ya habla del nacimiento nuevo de los creyentes, para no ahondar más, porque Pablo nace de nuevo ahí en Hechos 9, pero para verlo de una manera más amplia, ¿cómo es que un ser humano es regenerado? ¿Cómo es que un ser humano se aparta de todo lo que no agrada a Dios? ¿Cómo es que un papá o una mamá es cualificado
para que sea un padre o una madre cristiana. Pero bueno, vamos a ver ahorita en lo general. Hechos 2, 42 al 47, espero ya lo tenga ahí. Dice el 42, voy a leer la Reina Valera 60, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o lo que les dijo Jesús, que enseñaran lo que él ya les había enseñado, ahí en Mateo 26 y 28. Bueno, perseveraban, es decir, iban de menos a más en la doctrina de los apóstoles. Y después dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más dice el verso 42? Y en las oraciones. Ahorita le explico. Después dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Enseguida dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí en estos textos se describen a grandes rasgos cómo es que todos estos varones, mujeres, nacen de Dios, cómo es que estos varones, mujeres se santifican, cómo es que estos varones, mujeres son cualificados para ser creyentes maduros. Es lo que leí ahí para poderle decir lo siguiente. Esta gente, desde que nació de nuevo, asistía a todas las reuniones de su iglesia, ahí lo dice. Dice que todos los días, porque en ese tiempo todos los días tenían reunión, servicio. Dice que aquí ellos desde que nacieron de nuevo asistían a todas sus reuniones. Ellos llegaban puntuales, temprano, si era a las 7 de la noche, a más tardar a las 7 de la noche estaban ahí para alabar al Señor, para adorar al Señor. Y también dice desde el versículo 42 que todos ellos estaban interesados en el conocimiento de la palabra de Dios. Que en ellos había compañerismo, que ellos eran de un corazón sincero, de un corazón generoso. Pero todo esto, ¿dónde se inició? Ahí en el versículo 42, la parte D, dice, y en las oraciones. O sea, esta gente era gente de oración, esta gente era gente de ruego y súplica. Cuando digo esta gente, estos hermanos, hermanas en la fe, ellos eran personas, seres humanos que constantemente vivían en la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos tú y yo para ser como ellos? En lo más posible, en las ocasiones, en las veces más posible, tú y yo necesitamos estar en la presencia de Dios. Tu servidor, hasta de madrugada muchas veces, yo me levanto y estoy en la presencia de Dios, porque yo cuando digo yo me refiero a mi experiencia. No quiere decir que mi experiencia sea la doctrina, pero ayuda para ir comprendiendo mucho mejor lo que esta noche el Señor me puso a enseñarle. Que estando ahí, yo he recibido sanidad, paz, dirección, muchas cosas, pero para ampliar más esto, quiero decirle lo siguiente, que cualquier ser humano, cualquiera, de cualquier país, de cualquier ciudad de este país, etcétera, etcétera, puede ser regenerado o puede ser cambiada su naturaleza. Entra la de Dios y la del ser humano se reduce a su máxima impotencia. ¿Y esto cómo sucede? Cuando este ser humano busca a Dios, comparece ante Dios, se presenta delante de Dios. Y este ser humano es transformado de ser un irresponsable, por poner un rasgo característico del ser humano de naturaleza caída, de ser una persona irresponsable a ser una persona responsable. Por mencionar de las tantas obras, maravillas que hace Dios. Pero para hablar, que nos hable el Señor a través de su palabra, le animo, si gusta acompañarme, al Salmo capítulo 24, en los versículos 3 al 6. Salmo capítulo 24, versículos 3 al 6, porque ahí habla de la condición para ir al cielo. Y nadie puede tener estos rasgos si primero no nace de nuevo y después no entra al proceso de la santificación. Salmo capítulo 24, versículos 3 al versículo 6.
Voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Y dice esta versión: solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo, verso 4, el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, el que no adora a dioses falsos, ni hace juramentos en su nombre. Verso 5, al que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios su Salvador le da la victoria. Verso 6, Dios de Israel, así son todos los que te buscan, así son todos los que a ti acuden. Quiero enseñarle algo. En el versículo 3 de Salmo 24 dice que ¿quién puede subir al monte de Dios? Aquí la palabra monte es un símbolo o tipifica el cielo. Entonces, lo que quiere decir aquí el verso 3 es que ¿quién puede subir al reino de los cielos? ¿O quién puede subir al cielo? Y aquí empieza a describirlo después de que David se presenta delante de Dios, porque ¿cómo es que David pudo tener esta revelación? ¿Cómo es que pudo escribir estos textos? Porque estuvo delante de Dios, porque compareció delante de Dios. Entonces David, estando delante de Dios y él preguntándole al Señor: oye Señor, ¿y quién va a ir allá a tu casa? ¿Quién va a vivir contigo? Aquí ya viene la revelación. Y David se contesta a sí mismo, pero ya con lo que Dios le dio a él. Y entonces él empieza a escribir todo lo que dice aquí, que únicamente el que va a ir para allá, el que va a estar con el Señor, es el que está limpio de todo lo que agrede o insulta a Dios, o lo que perjudica al prójimo, de acuerdo a lo que dice aquí el versículo 4. ¿Quiénes van a ir al cielo? ¿Quiénes van a estar en el reino de los cielos? Solamente el varón o mujer limpio de todo lo que agrede o insulta a Dios o perjudica al prójimo, y de todo lo que pervierte al ser humano. Y que también da a entender aquí, por lo que dice el versículo 3, 4 y 5, que debe ser de corazón sincero. Es también una persona, un varón, mujer, que no ha puesto su confianza en otro, sino solamente en Dios. Y que también este varón o mujer no ha impedido la salvación eterna de una persona cuando le enseña o lo dirige a través de actos religiosos falsos. Es lo que está enseñando aquí los versículos 4 y 5. Es decir, hay personas que sin conocimiento bíblico, sin saber cuál es la argumentación para ir al cielo, enseñan otras cosas. Y esas personas, dice aquí claramente, ellos no irán. Pero donde quiero llegar es al versículo 6, aquí del Salmo 24, porque aquí dice que estas personas que alcanzan o van a alcanzar, quienes aún no son salvos, estos rasgos para tener entrada al reino de los cielos o al cielo, estas personas son aquellas que buscan de todo corazón al Señor, que ellos no ponen, ¿cómo decirlo de alguna manera más simple? Que estos varones y mujeres no ponen condiciones o no limitan o para nada ellos pretextan para decir: es que no tengo tiempo para estar con Dios. Y se deshacen de muchas cosas, hacen a un lado muchas actividades o lo que les pueda no permitir buscar a Dios, y lo hacen, porque eso es lo que da a entender el versículo 6. Dice que así son todos los que te buscan, así son los que a ti acuden. Desde luego, ¿quiénes acudimos así a Dios? Aquellos que hemos sido instruidos o aquellos que hemos buscado en la Escritura cómo alcanzar la salvación, cómo alcanzar la santificación. Por ejemplo, la mayoría de los cristianas de más de 5 años en una congregación saben que para entrar al reino de los cielos se tienen que arrepentir y creer en el Evangelio. Eso dice Marcos 1:15. También sabemos que debemos creer que Jesús murió, fue crucificado, fue llevado a una tumba y ascendió al cielo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Pero teniendo este conocimiento bíblico, ¿quiénes van al cielo? Solamente
los varones y mujeres que buscan de manera continua, que buscan de manera persistente a Dios hasta obtener su favor. ¿Hasta qué? Obtener su favor. Y hay una enseñanza muy amplia de esto ahí en Génesis 32, no lo voy a leer, no voy a leer el verso 30. Génesis 32, 30, voy a leer nada más. ¿De quién está aquí la enseñanza? De Jacob. Pero ahí en Génesis 32, 30, en la Reina Valera 60, dice Jacob: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob aquí nació de nuevo. ¿Qué dijo Jacob? Vi a Dios cara a cara. Aquí es cuando él se enfrenta a un ángel. Cuando dice, el ángel decía, suéltame, y dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y entonces el ángel le dijo, a partir de ahora, tu nombre ya no es Jacob, ahora te llamarás Israel, o príncipe. Y solo leí el versículo 30, donde dice Jacob, vi a Dios cara a cara. ¿Cómo logró esto Jacob? Porque él se aferró, él persistió, a él no le detuvo nada para tener esta bendición de Dios. ¿Dónde es que las personas son transformadas, cambiadas? Solo en la presencia de Dios. No hay otra. Nosotros podemos enseñar y enseñar y enseñar Biblia y tener un grupo de personas aquí que son muy conocedores de la Biblia, que manejan la Biblia al revés y al derecho, conocen doctrinas, saben de enseñanzas, saben lo que tiene que ser un hijo, una hija, un papá, una mamá, un servidor acá, allá, un empresario. Están llenos de información, pero no ser hijos de Dios, no ser hijas de Dios. O no ser santos, o no saber discernir en las diversas situaciones que el ser humano necesita orientación. Y todo eso, ¿por qué? Por no estar en la presencia de Dios. Yo quiero decirte, de Dios se recibe todo. De Dios se recibe todo. Pero te sigo enseñando. Cuando un cristiano o una cristiana ha cometido una falta, o se encuentra ese cristiano o cristiana con una actitud o comportamiento carnal que le impide que en él o en ella se vea a Jesús. Repito, cuando un cristiano o una cristiana ha cometido una falta o se encuentra con una actitud o comportamiento carnal que le impide mostrar con su vida todo lo que es ella o él a Cristo Jesús, este cristiano o cristiana carnal, si no comparece ante Dios, jamás va a salir de su imperfección. Jamás. Es que mi hijo le digo 20 veces y no me obedece. Es que aquí o allá y no, mano. Hay empresarios que dicen, es que contraté cristianos, cristianas y tan peor que los mundanos. Cuando hay un cristiano o una cristiana así, es porque no comparece ante Dios. Y ahí está el problema. Lee un texto aquí. Salmo capítulo 8, versículos 3, 7 y 19. Dicen lo mismo, pero te lo voy a leer los tres textos. Repito, Salmo 80, versos 3, 7 y 19. Te lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice el Salmo 83, restáuranos, oh Dios. Aquí están orando. Y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y le dice, y seremos salvos. Quiero aclararle, los que estaban orando aquí ya eran creyentes, no eran inconversos, ya eran creyentes. Verso 7 les dice, oh Dios de los ejércitos, nuevamente, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Repito, estos ya eran salvos, no estaban buscando regeneración. Verso 19, aquí están orando y dice, oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. ¿Qué estaba haciendo este salmista? Este salmista estaba suplicando, rogando a Dios que derramara de su gracia sobre ellos. ¿Para qué? Para restaurarlos. Aquí la palabra restaurar o restáuranos, como está aquí en mi versión, de un vocablo hebreo, quiere decir regresar o hacernos volver. Eso quiere decir aquí, restáuranos, regresar o hacernos volver. También significa enderezar o arreglar lo que no está bien en nosotros. Repito, enderezar o arreglar lo que no está bien en nosotros.
Esta palabra restauros, este vocablo hebreo también significa levantar o poner de pie, porque se habían caído. Levantar o poner de pie, porque se habían caído. Entonces, cuando un cristiano o una cristiana, puede ser un niño, una niña, adolescente, joven, adulto de la tercera edad, servidores, servidoras, cuando un cristiano o una cristiana anda en un comportamiento que no es cristiano, anda en un comportamiento que no exalta a Dios, anda en un comportamiento que no bendice a su prójimo, donde quiera que esté incluido en la congregación, este cristiano o cristiana tiene que ir con Dios, tiene que comparecer ante Dios y decirle: Señor, ayúdame a arreglar lo que no está bien en mí. Ayúdame a arreglar, Señor, donde yo estoy mal. Por favor, yo necesito esto. Si ese cristiano o cristiana no lo hace, jamás será enderezado. Jamás. Hay personas que yo he hablado personalmente con ellos y le digo: oiga, necesita congregarse. Por lo menos venga una vez a la semana. 2, 3 les he dicho: oiga, usted llega muy tarde al servicio. Usted debe estar aquí 10 minutos antes, mínimo, puntual. Ay, pastor, es que esto. No, aprovecho a decirle a todos los de esta congregación y a quienes ya les he aconsejado de manera personal, para bendecirlos. Tú necesitas, varón, tú necesitas, mujer, comparecer ante Dios, decirle: Señor, enderézame, Señor, méteme al orden, porque es justo que yo esté ahí en la congregación por lo menos una vez a la semana, desde que inicia el servicio. ¿Para qué? Para alabarte. La alabanza no salva, la adoración no salva, pero es un fruto cristiano, es algo que debemos hacer con todo el corazón. Con todo el corazón. Ahora que hemos estado últimamente en eventos en Guadalajara de casa de oración, mi esposa siempre me dice: vamos a madrugar porque tenemos que llegar mínimo 5 minutos antes de la alabanza. Claro, en la de matrimonios nos levantamos bien temprano, antes de las 6 de la mañana, y huye conejo bajo la lluvia, ahí con nuestros paraguas, mojándonos la ropa. No nos importó, porque nos llovió desde la casa, nos fuimos a pie a la central de camiones, llegamos a Guadalajara, no subimos al tren, perdón, nos bajamos en el Álamo, nos fuimos por Federalismo y seguía lloviendo y las calles, las banquetas bien encharcadas de agua. Pues así llegamos a Casa de Oración Guadalajara, hermanos. Así tenemos que ser todos. Pero esto va a ser en tus fuerzas. No, hombre, nunca. Nunca. Es más, una vez una señora, yo prediqué y oyó la predicación, prediqué algo de eso, y cuando vino me dijo de frente: qué pedradota me aventó usted, pastor. Yo dije: ah, caray, yo ni cuenta me di. Amados, el pastor lo que hace es con la escritura orientarte, porque te ama, porque quiere que estés bien con Dios, porque quiere que camines con Dios, porque yo sé, el hijo, la hija de Dios que le obedece a Dios, Dios lo bendice. Yo lo sé. Pero ¿qué necesitamos para enderezarnos? ¿Qué necesitamos para caminar al agrado de Dios? Comparecer ante Él, venir ante su presencia. Por eso aquí el salmista le decía: restáuranos, y le decía: haz resplandecer tu rostro. Aquí resplandecer es ilumínanos, acláranos, haznos entendidos, es lo que quiere decir resplandecer. Y la palabra rostro, de un vocablo hebreo, quiere decir presencia o persona. Presencia o persona. El salmista le decía: Dios mío, por favor, haznos volver. Dios mío, por favor, ayúdanos a arreglar lo que en nosotros no está bien. Ayúdanos a levantarnos. Por favor, ilumínanos. Todos los cristianos necesitamos iluminación. ¿Por qué? Porque tu mente y la mía está ciega espiritualmente, ¿sí o no? Tu mente y la mía es carnal, ¿sí o no? Lo tenemos que aceptar. Tenemos que ir con Dios. Señor, alumbra mi entendimiento. De otra manera, estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos, créame. Y Dios no nos salvó en Cristo para vivir así. Dios nos salvó en Cristo para darle gloria a Él. Y a través de
nuestro caminar con Él, al hacer su voluntad, pero que sabemos, es porque le hemos creído y Él derrama de su gracia, entonces es cuando hay bendición. Este principio que te voy a decir enseguida, iglesia, es para todos, me incluye a mí. No hay liberación, no hay preservación de nuestros comportamientos si nosotros no salimos al encuentro del Señor, o el Señor no viene a nosotros, pero porque le hemos buscado. Repito, no hay liberación, no hay preservación de nuestros comportamientos carnales si nosotros no buscamos a Dios y si Dios no viene a nosotros. La iglesia de hoy se ha perdido mucho en lo más importante, en lo que debe trabajar. ¿Sabes en qué debemos trabajar tú y yo? En nuestra consagración. Nos hemos extraviado tremendamente. Hoy nos tiene atrapado más la escuela, que está bien que estudien, el trabajo, que está bien que trabajen, pero todo tiene un equilibrio, amados. Todo tiene un tiempo y un lugar. ¿Y cómo vas a corregir todo lo que necesitas enmendar? Así. Por eso te di este principio. Yo no soy libre, tú no eres libre. Dios a mí no me puede ayudar para preservarme de mis comportamientos carnales, tampoco tú, si no salimos tú y yo en búsqueda de Dios, y si Dios no nos sale al encuentro, porque eso fue lo que sucedió aquí. Entonces, quien de nosotros, quienes nos hacen favor de escuchar y ver por internet, quiera dar fruto cristiano, repito, quien de nosotros o quienes nos ven y escuchan por internet quieran dar fruto cristiano, la única manera de hacerlo es con lo que Dios ya estableció en su palabra, en su gracia y en la búsqueda de Él. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Si quieres seguir con tus ideas, si quieres dar fruto en tus fuerzas, de una vez te digo, vas a fracasar. ¿Ya ves? Si quieres seguir con tus ideas, bueno, eres libre. ¿Quieres seguir en tus fuerzas? Eres libre, pero vas a fracasar. Hay personas que le decimos, necesitas congregarte, la Biblia dice ahí que no dejen de congregarse, y muchos dicen, no, es que eso ya pasó, eso ya no es de este tiempo. ¿De dónde esas ideas? Porque no estamos con Dios. Repito, esto que leí ahorita en el Salmo 83, 7 y 19 es crucial para que tu entendimiento y el mío sea iluminado por el Señor. Y de esa manera cambiemos, porque ese cambio nos va a traer a ti y a mí bendiciones. Dije un principio, te digo otro. Solo en Dios recibimos capacidad para todos nuestros deberes. Repito, solo en Dios recibimos capacidad para todos nuestros deberes. No hay otro. Tú eres hija, tú eres hijo, hablo soltero, soltera, tú tienes deberes delante de tus papás. Tú eres papá, eres mamá, eres esposo, eres esposa, tienes deberes. Yo soy esposo y padre, ahí está mi esposa y madre. Tenemos deberes. ¿Quién nos da la capacidad? Dios. No viene de otro lado, no viene de otra parte, viene de Él. ¿Dónde lo obtenemos? Cuando ya tenemos la escritura bien comprendida, ya tenemos la doctrina, no sé, lo que ocupemos, el mandamiento bien entendido, y nos presentamos delante de Él. Aquí te doy otro texto. Salmo 63, versos 1 y 2. Salmo 63, versos 1 y 2. Voy a leer la Reina Valera 60. Aquí está el salmista y dice, Dios mío eres tú. Y después dice, de madrugada te buscaré. ¿Qué quiere decir de madrugada? En las primeras horas del día. En las primeras horas del día le dice el salmista, Dios te buscaré. Y después dice, mi alma quiere decir toda mi persona, tiene sed de ti. La palabra sed quiere decir necesidad de ti. Tiene sed o necesidad de ti. Y después dice, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas.
¿Por qué decía esto David? Porque él, cuando salía fuera de Jerusalén, no había donde congregarse. Y él asemejaba el desierto con vivir en un desierto si no estaba en la presencia de Dios. Cuando un creyente, un varón, una mujer creyente como David le dice: Señor, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, es porque tú y yo reconocemos que donde hay un manantial, donde fluyen las aguas que traen muchísimas bendiciones. Cuando digo agua, estoy tipificando nada más las bendiciones de Dios. Corremos a Él. Y por eso el salmista dice en el verso 2: para ver, aquí la palabra ver quiere decir buscar, tu poder quiere decir fuerza, y tu gloria quiere decir grandeza, así como te he mirado en el templo. Repito, ¿qué estaba pidiendo a Dios? Ver o buscar, ¿qué? Su fuerza, su grandeza, así como te he mirado en el templo. Tú y yo necesitamos de la fuerza, del poder de Dios. ¿Cuántas veces has estado débil? Yo he estado débil un montón de veces. Y cuando digo débil, no solo me refiero a la debilidad espiritual, que es la razón más importante por la cual buscar a Dios. También he estado débil emocionalmente. ¿Cuántos hemos estado emocionalmente débiles? ¿Cuántos hemos estado físicamente débiles? En toda debilidad, amada iglesia, comparezcamos ante Dios y Él nos da fuerzas. Créame, yo hay ocasiones que estoy aquí en el servicio, estoy alabando al Señor un domingo y yo estoy físicamente débil. Yo todavía le digo: Señor, no creo que la vaya yo a hacer ahí, hay que estar mínimo una hora de pie ahí. Y nada más llego a este lugar y Dios, haga de cuenta, como si entrara y como nuevo estoy aquí. ¿Eso qué es? Fortaleza física. Créame, Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Pero ahorita estoy hablando de esto por lo que estamos leyendo aquí en el Salmo 63, 1, 2. Entonces, a partir de estos dos versículos le digo lo siguiente: para todo y en todo. Para todo y en todo. Es decir, sean fuerzas o capacidad espiritual, emocional y aún física, las encontramos en Dios. Para todo y por todo. Es decir, sean fuerzas o capacidad espiritual, emocional y aún física, las tenemos en Dios. Le leo un texto aquí para comprobárselo. Salmo 92 y en la parte A. Salmo 92 y en la parte A. Sigo leyendo la versión Reina Valera 60. Le dice el salmista al Señor: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Queda a entender esto que le está diciendo David al Señor? Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Le está diciendo: Señor, tú me das fuerzas o me das vigor cuando en las mías ya no puedo, humanamente hablando. Es lo que está diciendo aquí David. Señor, tú me das fuerza, tú me das vigor cuando en las mías, se refiere a sus fuerzas físicas, ya no puedo, humanamente hablando. Pero tú eres el que me levanta. Y de esto habló mucho David en el Salmo 18. Si gusta después en su casa leerlo, ahí habló mucho sobre lo que el Señor da, fuerzas físicas. Pero sigo hablando de lo más importante, el fruto cristiano en cada área de nuestras vidas. Repito, como lo dije anteriormente, todo esto lo provee Dios. ¿Cuál? Lo más importante, el fruto cristiano. ¿De dónde viene eso? De Dios. Repito, nosotros no podemos, créame. Hay personas que dicen: ustedes van a esa iglesia cristiana porque son débiles. Y le digo: sí, por eso voy. No, yo soy fuerte. Y resulta que el que me dice que es fuerte consume alcohol y un montón de pecados más, irresponsable. Pero bueno, digo, pues es su vida, ¿no? Es su voluntad. Pero yo les digo: no, sí, soy débil, por eso voy ahí. Y aquí te doy un texto clave, 2 de Corintios 3, 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Te leo aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice: así que todos nosotros, dice el apóstol Pablo, a quienes nos ha sido quitado el velo.
aquí esa figura ha quitado el velo, es porque ya nacimos de nuevo, somos cristianos. ¿Qué dice enseguida aquí en el verso 18? Dice Pablo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y después dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero ¿qué enseña aquí Dios o el Espíritu Santo a través de Pablo en estos textos? Que tú y yo somos transformados o cambiados en nuestro carácter y conducta a través de contemplar o comparecer ante la presencia de Dios con sinceridad y con fe. Es lo que está enseñando aquí Pablo en 2 de Corintios 3:18, porque ahí dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Cómo es que se consigue esto? Al contemplar. ¿Y cómo es que lo contemplamos? Cuando venimos delante de Él. No es que lo veamos, a Dios nadie lo va a ver, es espíritu. Pero cuando venimos ante la presencia de Dios, venimos con convicción en los textos bíblicos que ocupamos, creemos en ellos porque ha venido de la boca de Dios, simplemente nos presentamos ante Él. Y le decimos, Señor, aquí ocupo. Señor, ayúdame. De manera más clara, para darme a entender mucho más. Vaya conmigo al Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, verso 25, la parte B de ese salmo. Pero ya lo tenga delante de su vista. ¿Cómo dice ahí Salmo 119, 25b? ¿Cómo dice? Vivifícame. ¿Según qué? Tu palabra. ¿Cómo dice el Salmo 119, 88? Salmo 119, 88. Es para ilustrar, para enriquecer más lo que dije anteriormente. Dice el Salmo 119, 88, estoy leyendo la Reina Valera 60, vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Y qué le dice el salmista? Guardaré los testimonios de tu boca. Salmo 119, 156. Salmo 119, 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. ¿Y qué le dice enseguida? Vivifícame conforme a tus juicios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí el salmista a Dios con esa expresión, vivifícame? Lo que le estaba diciendo al Señor es lo siguiente: Señor, dame fuerza, dame ánimo, dame sustento, dame consuelo para seguir haciendo tu voluntad. Es lo que le estaba diciendo a Dios. Dame fuerzas, ánimo, sustento, consuelo para seguir haciendo tu voluntad. La palabra vivifícame del vocablo hebreo kajalá, con K, vivifícame del vocablo hebreo kajalá, tiene varias definiciones. Una de ellas es reavívame, reavívame, reanímame, reanímame, infúndeme tu aliento. Todo eso quiere decir vivifícame. ¿Por qué el salmista escribía esto? Se lo dije anteriormente. Lo que le pasaba a él nos pasa a nosotros. Que usted y yo, por ser cristianos, cristianas, mujeres, todos tenemos, dígame sí o no, fatigas, desalientos, peligros y tentaciones. ¿Me equivoqué? Todos tenemos esto. ¿Cuánto nos cansamos? Y nos cansamos de todo. No estoy hablando solamente de lo físico, también en lo emocional. Ya me fastidio, ¿no? Desalientos. Yo pensaba, peligros. ¿Cuántos hemos pasado por peligros? Y tentaciones, ni qué decir. Su servidor ha pasado por un montón de situaciones peligrosas, pero Dios ha estado ahí, me ha cuidado, me ha sacado con bien de situaciones, pero bien peligrosas, que no las he buscado yo, de manera fortuita se han presentado en mi vida. Entonces, retomando segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18.
Es de esta manera como tú y yo, repito, mostramos el fruto cristiano. Para quien no está familiarizado con la palabra fruto quiere decir actos, obras, eso quiere decir. Y aunque el cristianismo no son obras, pero sí se manifiesta a través de obras. O sea, no es por obras que se gana la salvación, no es por obras lo que usted guste y mande, pero sí se demuestra a través de obras o acciones apegadas a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el cristianismo, dígame sí o no, es un cambio radical de manera de pensar. Es un cambio radical de manera de sentir. Es un cambio radical de manera de hablar. Es un cambio radical de manera de actuar, ¿sí o no? Cuando yo era del mundo, cuando yo no era cristiano, yo tenía una manera de sentir. Yo tenía una forma de hablar, ¿usted no? A mí se me salían sapos, culebras, serpientes, escorpiones de la boca. ¿Cómo es que ya no? Por el nacimiento nuevo. ¿Cómo es que ya no? Por todo lo que dice la Escritura y que voy con Él. ¿Cuántos de nosotros hemos orado así? Señor, ayúdame a respetar a mi prójimo. ¿Usted ha orado así? ¿Usted ha buscado a Dios para decirle, ayúdame a respetar, aunque no me respeten? ¿Lo ha hecho? Yo lo he hecho. Y créeme, en mi caminar cristiano, he ido con Dios, he comparecido con Dios con diversidad de asuntos, actitudes, disposiciones, acciones, expresiones. ¿Por qué? Porque un cristiano, una cristiana es muy diferente en todo sentido, su vida o su conducta o comportamiento, en todo. Si le preguntaran a mis hijas, a mi esposa, todos los cambios que ha habido en mí, pero todo es por estar con Él y decirle, Señor, esto ya no quiero. ¿Cuántos de aquí todavía están estresados? ¿Cuántos de aquí son aprensivos? ¿Cuántos de los que me están escuchando aquí todavía los gana la ansiedad? No levanten su mano, le doy el secreto, vaya con Dios. Yo le dije, me levanté una madrugada y le dije, Señor, yo ya me harté de la aprensión, yo ya me fastidié de la ansiedad, ya no quiero más la preocupación, Señor, sálvame. Y fue en la madrugada. Bueno, yo así lo hice. No estoy diciendo que usted se levante a las 2 de la mañana a orar, ¿verdad? Hágalo a la hora que usted guste, pero hágalo por favor, y Dios lo va a hacer libre. Yo sé lo que le digo. Y créame, actualmente todas esas cuestiones emocionales de ansiedad, de aprensividad, de preocupación, todo eso, ¿sabe qué está ocasionando? Muerte. Buen número de gente se está muriendo. Un cristiano, una cristiana no es para que esté con esa situación. Pero continúo. El cristiano, la cristiana genuino, el cristiano, la cristiana genuino ya no vive para su yo, sino para Dios en toda su vida. Te lo vuelvo a decir, un cristiano, una cristiana genuina, ya no vive para su yo, sino para Dios en toda su vida. La razón, su vida pasó de ser alguien que anteponía sus deseos o intereses para ahora ponerla completamente al servicio de Dios. Lo vuelvo a decir, su vida pasó de ser quien anteponía sus deseos o intereses, espero darme a entender con esa expresión, anteponer sus deseos o intereses, para ahora rendirla completamente al servicio de Dios. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto en Colosenses 3, 1 al 3. Son textos muy conocidos, si gusta buscarlos. De lo contrario, su servidor le dará lectura en la versión Reina Valera 60. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Y aquí le dice a los de Colosas, y hoy es para usted y para mí, y le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, ya somos cristianos, ya somos regenerados, ya nacimos de nuevo, lo que estoy diciendo aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad, ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Cuál debe ser tu interés y el mío?
despedazarnos, morirnos, dar la vida por las cosas terrenales o las cosas celestiales. ¿Cuál debe ser? Las cosas celestiales. Para todo hay un tiempo, porque a veces me reclaman, y pastor, ¿y que ya no voy a trabajar? ¿Ya no voy a ir a la escuela? No, yo no estoy enseñando eso. Todo tiene un tiempo. Entonces dice, pues si ustedes ya resucitaron con Cristo, busquen las cosas celestiales o las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el verso 2 dice algo todavía más contundente: poned la mira. ¿Qué es poner la mira? Nuestro interés, nuestra afición. Dice, en las cosas de arriba, es decir, las de Dios, no en las de la tierra, las del mundo. Dice el 3, porque habéis muerto, es decir, el hombre que eras antes, la mujer que eras antes, si eres cristiano o cristiana, ya no lo eres. Ahora eres una hija de Dios, ahora eres un hijo de Dios. Por eso dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida, lo que se va a manifestar todavía, dice, está escondida con Cristo en Dios. Casi cerrando la conferencia, te doy otro principio u otra verdad. Todo en el cristianismo brota y se mantiene por estar en la presencia de Dios. Todo el cristianismo brota y se mantiene por estar en la presencia de Dios. No hay otra forma. Para ser un servidor, una servidora de Dios en su iglesia, competente, que exalta a Dios con su servicio, que es útil, de provecho a los que asisten a esa congregación, ¿quién crees que lo hace? Dios. Pero ¿cuándo te va a hacer a ti un servidor, una servidora que dé gloria a Dios y que sea de utilidad a su prójimo? ¿Cuándo? Cuando vayas a la presencia de Dios. Ahí. Hace más de 30 años yo le dije a Dios, Señor, yo me quiero acabar mi vida en tu reino. Haz conmigo lo que quieras. Y vaya que ha tratado conmigo Dios. Y ahí sigo. Y ahí estoy. Y vaya que si el Señor me ha enviado trabajo. Vaya que si en este trabajo he pasado por un montón de experiencias. Unas que me han hecho llorar, unas que me han roto el corazón, pero yo sigo adelante. ¿Quién cree que me sostiene hasta aquí? Él. Hace muchos años, cuando yo iniciaba aquí trabajando en esta congregación para el Señor y para ustedes, vino alguien a predicar aquí de Casa de Oración Guadalajara y no sé cómo vio mi semblante, pero me puso su mano aquí en mi hombro y me dijo, Arturo, aguanta. Y le dije, no, aguanta. Así me dijo 2 veces. ¿Quién cree que me ha sostenido hasta hoy por hablar del servicio? Pero todo en mi vida, amados. Entonces, por favor, todo esto que Dios nos está enseñando hoy, como oramos al principio, que Dios nos diera gracia para que tuviéramos revelación, entendimiento de lo que nos iba a predicar, todo el cristianismo, todo, desde como sus hijos, hijas y en toda dirección, sentido, brota y se mantiene por estar en la presencia de Dios. Pero ¿cuántos quieren gozo? ¿O cuántos necesitan gozo? Se lo leo nada más. Salmo 69, 32, Salmo 69, 32, la parte B, leo la versión nueva, Biblia viva, y ahí dice, cuantos buscan a Dios, vivirán en gozo. Cuantos buscan a Dios, vivirán en gozo. Mire, de las cosas más bellas de estar con Dios, es que cuando pasamos tiempos con Dios, la alegría en extremo, eso es gozo, nos invade. Y aún estemos en las peores situaciones de lo que usted guste y mande, nos mantenemos con gozo. ¿Que no el apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando escribió Filipenses 4:4? Gócense en el Señor. Estaba en la cárcel y dijo, gócense en el Señor. Filipos, perdón. Proverbios 28:5, la parte B, dice, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. ¿Quiere usted entender? ¿Quiere usted tener un discernimiento? ¿Quiere usted tener una comprensión amplia, profunda, honda del Evangelio? Busque a Dios. Proverbios 28:5, parte B.
Pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Créame, hay muchísima gente en esta ciudad, hay muchísima gente en este país, hay muchísima gente en el planeta Tierra que lo necesitan usted y a mí como sus mentores, como sus guías. Créame, hay muchísima gente que quiere vivir bien pero no sabe cómo. ¿Qué necesitamos el pueblo de Dios? Pasar tiempo con Él, comparecer ante Él, estar en su presencia, decirle: Señor, revélame aquí, revélame allá, descúbreme esto. Necesito la profundidad de tu precepto, necesito la amplitud de tus promesas, de tus atributos, lo que guste y mande. Y eso trae vida, trae bendición a otros. Donde quiera que su servidor va, por la gracia de Dios, cuando hablo con personas no creyentes, al final me dicen: ¿cuándo regresa? Lo que hoy viví, nunca lo había vivido. Apenas el domingo aquí vino una pareja. Ya la mayoría de ustedes ya se habían ido. Es más, nosotros ya nos íbamos a comer, cuando uno de los servidores me dijo: ahí hay una pareja que quieren hablar con el pastor. Órale, pásenle. Y ahí estuvimos como una hora platicando con ellos. Al final yo veía que ella se dormía así en el hombro del varón. Era un varón y una mujer. Se dormía. Y entonces él me dijo: mire, ella está así porque hace un mes murió su mamá. Está muy deprimida y casi no duerme. Entonces, después que terminé de hablar con el varón, yo le dije lo que dice en la Biblia acerca de la muerte. Y después le dije: voy a orar por ti. Y me quedó viendo así, ¿no? Bueno, yo oré por ella para que le entregara a ella, de acuerdo a la escritura, todo lo que había en ella por la ausencia de su mamá, que había fallecido. Cuando terminé de orar, ¿qué cree que me dijo la joven? Pues una joven como de unos 26, 28 años. ¿Qué cree que me dijo? Se me fue el sueño. Me siento bien. ¿Qué hizo? Así me dijo. No, yo no hice nada. Con el entendimiento que me ha dado Dios, le dije: te llevé a Él. Y Él fue el que te liberó y el que te dio fuerza. Cuando salió la joven de aquí, salió con otro semblante. Entonces los dos estaban dudando en si venimos o no venimos a esta congregación. Los dos me dijeron: ¿a qué hora es la reunión el domingo? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana estamos aquí. Vengan o no vengan, yo me quedé con esa satisfacción. Pude ser útil para esa parejita. ¿Me expliqué? Amados, por favor, busquemos a Dios, dediquemos un tiempo a Dios, y entonces Dios nos hará entendidos. Salmo 22, 26b, Salmo 22, 26, la parte B, leo la traducción lenguaje actual, dice: los que te buscan, Dios mío, te cantarán alabanzas. Amén. Salmo 22, 26b, traducción lenguaje actual: los que te buscan, Dios mío, te cantarán alabanzas. Hay personas que nos han dicho: yo no vengo al tiempo de cantos porque es bien aburrido. Yo les digo: busca a Dios. Si a alguien aquí no le gusta los tiempos de cantos, no sabe lo que se está perdiendo. Comparezca ante la presencia de Dios y Dios desatará eso en usted. Dios desarrollará eso en usted y usted se gozará como el rey David, que saltaba, se gozaba. Su mujer lo criticó porque se quitó el efod de lino, pero él decía: aunque me haga más vil, yo danzaré ante Jehová. Porque David era un hombre entendido en quién era Dios y que Dios era digno de su alabanza. Vea todas las bendiciones y muchas más que hay por estar en la presencia de Dios, porque aquí dice: los que te buscan, los que comparecen, los que están delante de ti, te cantarán alabanzas. Casi concluyendo, Santiago capítulo 4, verso 8, la parte A. Santiago capítulo 4, verso 8, la parte A. Leo la versión nueva, traducción viviente. Aquí dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Esta palabra acercarse, de un vocablo griego, quiere decir aproximarse o tener mayor contacto, tanto de lugar como posición. Eso quiere decir acercarse, aproximarse o tener mayor contacto.
tanto de lugar y posición. Cuando tú y yo comparecemos ante Dios, cuando tú y yo buscamos a Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, con la persona de Dios, es cuando tú y yo tenemos el mayor contacto con Él. Y ahí todo cambia. Todo cambia. Y por eso el salmista, donde yo inicié, aquí en el Salmo 27, versos 7, 9, 11 y 13, el salmista le está diciendo: escúchame cuando oro. Es un medio para estar en la presencia de Dios. ¿Cuál es el medio recurso para estar en la presencia de Dios? Orar. Cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. En el siguiente versículo le dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. En el siguiente versículo, en el 9, dice: no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. ¿Por qué decía todo esto el salmista? Porque él sabía de dónde venía todo lo que él necesitaba, toda la provisión que él ocupaba. En este caso era física, porque lo andaban persiguiendo. Y en el verso 11 le dice: enséñame cómo vivir. O sea, estoy leyendo estos textos solamente para enriquecer más todavía todo lo que usted y yo necesitamos para vivir al agrado de Dios. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Su servidor constantemente le dice: Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Usted dirá: bueno, ¿que el pastor no es nacido de nuevo o qué? Su servidor le dice: sálvame de todos mis enemigos que están dentro de mí y que quieren arruinar mi vida. ¿Tú tienes enemigos dentro de ti? ¿Ya te diste cuenta? Y si no le dices a Dios, sálvame, esos enemigos te van a destruir a ti. Constantemente yo voy y le digo: sálvame, Señor, de esto, no lo quiero, me van a arruinar mi vida, Señor. ¿Qué estoy haciendo ahí? Compareciendo ante Él y yendo delante de Él. Amigos, iglesia, concluyo esta enseñanza, conferencia. Sin el auxilio, o ayuda de Dios, lo que usted y su servidor necesitemos para nuestro bienestar es imposible alcanzarlo. Se lo vuelvo a decir: sin el auxilio o ayuda de Dios, lo que usted y su servidor necesitemos para nuestro bienestar es imposible alcanzarlo. Se puede. Si usted es papá, mamá, usted por lo menos necesita decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser un papá, una mamá que trate bien a mis hijas, a mis hijos. Un papá, una mamá que mis hijos, mis hijas se aperciban de cuánto los amo, cuánto quiero su bien. Y estoy hablando de cosas bien, si usted gusta, o pareciera simples o sencillas, pero no. En un hogar donde hay un papá, una mamá con el corazón de Dios, los hijos, las hijas son mega bendecidos. Yo sé lo que le digo. Y después estos hijos, hijas, te bendicen a ti, papá, mamá. Yo sé lo que estoy diciendo. Repito, ¿dónde se consigue todo eso? Al estar delante de Dios. No se consigue de otra manera. Podemos ser tú y yo alguien que retiene mucha Biblia, que bueno. Alguien que tiene mucho conocimiento de doctrinas, atributos de Dios, y puedo mencionar muchas cosas más. Pero si no hay vivencia, pues no tenemos nada. Les recuerdo, lo que vale en el cristianismo no es el conocimiento intelectual de la Biblia. Lo que cuenta en el cristianismo es la vivencia de lo que sabemos. Oremos. Padre, te damos gracias. Muchísimas gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza, lo único que viniste a hacer por tus compasiones
es quizás algunos a instruirnos, quizás algunos por primera vez tener este conocimiento en su corazón, en su mente. Y quizás a otros nos viniste a recordar lo que ya sabíamos. Pero Señor, sea un caso u otro, yo te suplico, Señor, tu gracia para cada uno de nosotros, tu gracia para nuestros amigos o hermanos, hermanas en la fe que nos sintonizan por las plataformas donde se envían estas enseñanzas, para que por favor cada uno de nosotros, a partir de hoy, si no lo hacía, las más veces posibles, cada día, vayan contigo, Señor, por un consejo, fortaleza u otras cosas más, Señor, que todos necesitamos todos los días en nuestra vida. Gracias, 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 porque tú guardas nuestro camino hasta que nos encontremos contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amada iglesia, espero haya sido de bendición esta enseñanza, y si así lo fue, vamos aprovechándola para ponerla por obra. Que tenga bonita noche, un abrazo. Si en algo más les podemos servir, aquí seguimos todavía.